Sin más preámbulos, vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor el día de hoy. Si usted se encuentra con nosotros por primera, segunda vez, quiero darle a saber de que estamos llevando a cabo una serie que hemos titulado Hechos que Transforman. Y cada uno de nosotros podemos recordar algún acontecimiento que nos cambió, nos transformó. Puede ser una experiencia, probablemente puede haber sido negativa, triste y dolorosa, o tal vez lo contrario, que ha producido gozo y alegría, contentamiento en su persona, en su familia, en su matrimonio. Pero cada uno de nosotros nos hemos expuesto a hechos que han transformado nuestra vida. Y hemos estado basando esta serie en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles y a través de la iglesia de Cristo. Vamos a estar viendo el día de hoy nuestra enseñanza en esta serie que titulamos Hechos que Transforman. Y vamos a correlacionarlo con unos hechos que marcaron también la historia, la iglesia igualmente. Y estoy hablando de los hechos que ocurrieron en el siglo XVI, en el tiempo de la Inquisición. ¿Por qué se desató esta Inquisición? Bueno, porque nosotros entendemos, y no solamente nosotros entendemos, sino que la historia nos lo enseña, que la reina Isabela I, igualmente que Fernando II de Aragón, iniciaron esta persecución en contra de los que confesaban su fe en la persona de Cristo Jesús. Y el tema que he puesto a la enseñanza del día de hoy, extranjeros con una misión. Y voy a estar hablando de la perseverancia de Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Tal vez usted puede decir, pastor, ¿quiénes son ellos? No te preocupes, hoy vamos a conocer un poco de ellos. La perseverancia de Casidoro de Reina y de Cipriano de Valera. Usted va a poder ver en las pantallas, no lo vamos a leer, pero tenemos textos principales, textos bíblicos de apoyo, pero tenemos también un pensamiento central. Y el pensamiento central es, Dios puede usar el exilio para llevar su palabra a lugares y a generaciones que todavía no han oído hablar del amor y del perdón de Jesucristo. Ese es nuestro pensamiento central. Dios va a usar cualquier circunstancia difícil en nuestra vida con un solo propósito, para darse Él a conocer y dar a conocer su amor y su perdón en medio de todas nuestras adversidades. Y el problema de nosotros es que pensamos y concebimos la idea que como hijos de Dios nosotros no debemos y no deberíamos pasar por dolores y tristezas. Mire, mientras usted viva en este cuerpecito de carne y hueso, vamos a estar expuestos al dolor, a la tristeza y a la aflicción. Dios mismo en la persona de Cristo Jesús, encarnado en la persona de Cristo Jesús, dice Hebreos que Él fue tentado en todo. En otras palabras, sufrió las mismas tentaciones, los mismos dolores que nosotros como humanos sufrimos. El Señor sufrió el cansancio, tuvo sed, tuvo hambre. El Señor lloró cuando uno de sus amigos murió, pero Él sabía y Él conocía igualmente en su humanidad y conoce el dolor de cada uno de nosotros. Así que nosotros debemos estar conscientes en cualquier adversidad de nuestra vida, aunque no podamos entender y concebir la razón del dolor y la tristeza en la cual yo estoy pasando en estos momentos, hay un propósito y es que Dios se revele a nuestras vidas. ¿Cuánto podemos decirle, Señor? Abre mis ojos para que yo pueda ver cómo tú te estás manifestando y cómo tú te vas a manifestar en medio del dolor. Bueno, hablando de Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, ¿cuántos de ustedes conocen algo de ellos o han escuchado de ellos? ¿Cuántos de ustedes tienen Biblia? A ver, ¿cuántos de ustedes traen su Biblia? Bueno, si pastor, no la traigo físicamente, pero guess what, la tengo en el teléfono. Ahora, ¿cuántos de ustedes la tienen en el teléfono? Sin miedo, sin miedo. Okay.
¿Por qué voy a hablar de Casidoro de Reina de Cipriano de Valera? Ahí la Biblia, la que yo uso es la Reina Valera 1960. Esa es la versión que yo nací, yo crecí de mi infancia. Esa fue la revisión, la que yo puedo usar también. Pero aparte de ello, no simplemente es la Reina Valera 1960. Esta última vez que fui a España tuve el privilegio de ir a una, podríamos llamarlo, es un ministerio donde se encargan de revisar los escritos hebreo, griego, arameo y empiezan a trabajar en todo lo que ya ha sido escrito y hacen una revisión y me regalaron la revisión Reina Valera del 2020. Así que yo uso la Reina Valera 1960. Tengo otra Biblia también de Reina Valera que es de 1905, 1906. Igualmente, y pastor, ¿de a qué se refiere todo eso? El lenguaje es distinto, eso es el punto. Ya la revelación 2020 es más contextualizado a nuestros tiempos. ¿Y por qué es importante de la vida de Casidoro de Reina y de Cipriano de Valera? Es muy importante para nosotros como hijos de Dios, como creyentes, conocer también el valor que tenemos en nuestras manos o el valor que usted tiene tal vez en su teléfono. Mire, usted puede tener una Biblia como esta y la mayoría de ellas, la revisión Reina Valera 1960, de ahí partió todas las otras versiones que existen hoy, Nueva Traducción Viviente, Internacional, y hay un montón. Hay otros eruditos, teólogos que han escrito aparentemente su propia Biblia, pero no han escrito su propia Biblia, simplemente han tomado de base el fundamento de esta Biblia y han puesto sus comentarios a lo que ya ha sido escrito. Es interesante porque nosotros hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en lo que la Biblia, la palabra del Señor, nos enseña. ¿Ok? Pero muchas veces nosotros usamos este libro como un amuleto, déjame decirte. Y espero no cause confusión en ustedes. Pero la Biblia no salva a nadie. Este libro no lo salva a usted. Quien te salva es Jesucristo. ¿Ok? Pero esta Biblia, estas páginas, te llevan a la persona de Jesucristo. Así que cuando nosotros meditamos la Escritura, nos orilla hacia la persona de Jesucristo. No es la Torá de los judíos. En una ocasión el mismo Señor Jesús le dice a sus judíos, ustedes escudriñan la Escritura porque ustedes creen que ella les va a dar salvación. Y vuelve a decir, no, la Torá, las Escrituras, está haciendo referencia del Mesías. Y él dice, está hablando de mí. Así que es importante para nosotros poder entender de dónde proviene la Escritura. Tal vez usted no se había dado cuenta y ahora es tiempo para que usted también pueda visualizarlo. Voy a traer un poquito del contexto histórico de cada uno de ellos. Mire, hoy podemos abrir, en mis notas tengo esto escrito, hoy podemos abrir la Biblia en un teléfono, escucharla mientras manejas, puedes comprar traducciones, compartir versículos en segundos en una fotografía. Sin embargo, la facilidad de ello, de este acceso, puede hacernos olvidar el precio que otros pagaron para que la palabra de Dios llegase a nosotros y llegase en español. Por eso nosotros tenemos una Biblia en español, diferentes versiones ahora, pero hubo unos precursores y ellos fueron Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Tuvieron la intención de poder traducir la Biblia que estaba en latín y que la iglesia prohibía leer. Por eso surgió la Inquisición, porque todas aquellas personas que leían la Biblia y podían entender la Biblia y podían enseñar la Biblia eran apresados, igualmente eran condenados a morir en la hoguera vivos.
Mientras yo veía esta historia, yo me preguntaba el día de hoy, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a morir en una hoguera por nuestra fe en la palabra del Señor? Desafiante, ¿verdad? Déjame decirte que aquellos que tuvieron el deseo para que usted y yo tuviésemos una Biblia, ellos estuvieron dispuestos a morir en una hoguera para que tú y yo pudiésemos tener una Biblia. Pero cuando yo meditaba esto, fue un golpe duro a mi persona. ¿Qué tanto aprecio yo la Biblia? El libro. Y lamentablemente, tristemente, como dije al principio, a veces lo tomamos a la ligera. Y otros se han atrevido a decir, es un libro más. Déjame decirte, no meramente. El deseo de estos dos personajes es que las personas pudieran leer la Escritura en un idioma entendible y que la revelación que ha sido escrita en ella fuese en el corazón y en la mente de las personas y reconocieran a Jesucristo como el Salvador de sus vidas. Ese era el deseo de ellos. Ese era el deseo por el cual ellos iniciaron esta gran visión. En el siglo XVI, dos españoles, Casidoro de Reina, Cipriano de Valera, abandonaron su patria bajo la presión de la Inquisición. Pero más que abandonar su patria, España, antes de que abandonara España por la Inquisición, ellos huyeron porque tenían un deseo de que el pueblo hispano, latino, pudiese tener esta Biblia, porque ellos sabían que ellos se podían quedar en España, morir por sus ideales, morir por su fe, pero nunca llegaría una Biblia en español a aquellos que hablan el español. Y por eso ellos huyeron de España en el tiempo de la Inquisición. Fueron refugiados religiosos, cruzaron fronteras, enfrentaron sospechas, inestabilidad económica, oposición. Y lo que sí está ampliamente documentado en la historia son sus exilios, su perseverancia y su dedicación a poner la Biblia en manos de pueblo de habla hispana. Esto nos recuerda igualmente a la iglesia primitiva. Hechos 8:4 habla, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio de Jesucristo. Siempre que Dios mueve a su pueblo, tiene un propósito. Y es darlo a conocer a Él. Y quiero esta enseñanza de la historia de estos dos hombres, quiero contextualizarla con nosotros, porque nosotros también hemos sido exiliados. Algunos estamos voluntariamente en este país, otros estamos como asilo en este país. Pero hemos sido exiliados, vivimos en un país que no es nuestro país. Y cómo esta enseñanza, esta experiencia de estos dos hombres pueden ayudarnos en nuestra vida, en nuestro tiempo, a seguir confiando y depositando nuestra fe en la persona de Cristo Jesús. Estos dos personajes que voy a estar hablando este par de semanas, no los encontramos meramente en la Biblia, los encontramos en el encabezado que dice Revisión Reina Valera o Cipriano de Valera. Pero en sí el enfoque es la persona de Jesucristo. La iglesia de Jerusalén, como en el libro de Hechos, capítulo 8, ellos no eligieron la dispersión. Ellos no eligieron la persecución. Al contrario, fue la persecución lo que los empujó a salir hacia afuera, a una zona desconocida. Sin embargo, lo que parecía una interrupción terminó convirtiéndose en una expansión. Esa misma dinámica que aparece en la primera iglesia primitiva, hombres, mujeres, familias siendo expulsados de su tierra, llevaron consigo una visión. Y esta visión es bendecir a millones de latinos e hispanos, obteniendo una copia de las sagradas Escrituras y del amor en Cristo Jesús. Escuche bien, mis amados hermanos, familia Foni en español. Dios no siempre evitará que salgamos de un lugar. A veces usa nuestra salida para llevar la palabra
a otros lugares. Me llamó mucho la atención cuando yo estaba preparando la enseñanza y quise investigar un poquito de ello. Y esta Biblia, cuando la empecé a leer, me di cuenta que habla algo de la historia del Reina de Valera. ¿Quieren saber qué sucedió? ¿Sí? ¿Les gustaría conocer un poquito más de historia? De la historia de su Biblia que usted tiene. Miren, no vamos prisa, ¿ok? Pero sí les voy a prometer que en 15 minutos voy a terminar. Dice, en el año 1520, cuando en Alemania Martín Lutero rehusaba retractarse de sus escritos ante el Papa León X, nació otro hombre en Montemolín, un municipio antiguo a Reina, en España. Por eso él se le llama Casidoro de Reina, porque era el pueblo, así se llamaba el pueblo. Cipriano de Valera era porque el pueblo era Valera. Un hombre cuya influencia sería de incalculable valor para todo el mundo hispano. Su nombre era Casidoro. Fue formado como un monje jerónimo en el monasterio de San Isidro del Campo de Sevilla. Los monjes de este monasterio recibieron animosamente la influencia reformada de Martín Lutero, Juan Calvino y Zwinglio. A través de la osadía de un hombre llamado Julianillo, quien logró infiltrar literatura reformada dentro del monasterio. Lo que está hablando aquí es de que la reforma es a todos aquellos escritos que iban en contra de lo que la Iglesia Católica Romana enseñaba. A pesar de haber pasado algunos años desde que Lutero clavó sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, la Biblia aún no había sido traducida en su plenitud al castellano. Esto debido a la Inquisición, a lo que hablaba, a la Inquisición española, prohibiendo la lectura e incluso tener la posición de una Biblia, al menos que tuviese en idioma latín. En ese tiempo tú podías tener una Biblia, pero tenía que ser en latín, pero si tú no hablabas en latín, de nada te servía que tuvieses una Biblia en latín. Los cristianos valientes que se atrevían a traducir porciones de la Biblia a su propio lenguaje y la compartían eran sentenciados a la hoguera. Ellos eran violentados, humillados, torturados en el castillo de la Inquisición y se les juzgaba como herejes. Luego eran llevados a la plaza de San Francisco cruzando el río Guadalquivir. Allí los asesinaban cruel e injustamente enfrente de toda la ciudadanía. Todos podían ver cómo se les obligaba a confesar en contra de su fe. Los azotaban, los ahorcaban y los quemaban vivos hasta que sus cuerpos eran consumidos por el fuego. Como una advertencia para todo aquel que te atreviese a desafiar la Inquisición. ¿Cómo ve usted? Interesante, ¿verdad? No sé si le está dando un poco más valor a su Biblia. La persecución hizo que 12 monjes del monasterio de San Isidro del Campo huyeron con dirección a Ginebra, Suiza. Entre los 12 se encontraba Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Tras el exilio, Reina y Valera jamás volverían a ver a su amada España. Pero fue el exilio cuando Dios usó sus dones para desarrollar la obra más grande de ambos. Nosotros en Forni en Español, nosotros creemos que la salvación es para todos. Jesús en la conversión con Nicodemo dijo, porque el Hijo del Hombre no ha venido a juzgar ni a condenar, sino para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Y como la visión de Casidoro de Reina, igualmente era la intención de que cada persona que no conoce a Cristo Jesús tuviese una Biblia y pudiese venir a la luz del Evangelio de Jesucristo. Fue ahí en Basilea que tras 11 años de arduo trabajo, Casidoro de Reina terminó la traducción de la Biblia al castellano e imprimió la primera Biblia en el castellano en marzo de 1568 y terminó en agosto de 1569. Después de sufrir grandes aflicciones de salud y tras la muerte del dueño de la imprenta, esta primera versión es conocida como la Biblia del Oso. Gracias a sus gráficos frontales, que probablemente era el sello de la pequeña imprenta de Basilea, luego de completar su obra magna, Casidoro de Reina pastoreó una iglesia en Frankfurt, Alemania, hasta morir a los 74 años de edad en 1594. Tras la muerte de Casidoro, su amigo
Qué hermoso es tener buenos amigos, ¿verdad? Que crean en ti. Tras la muerte de Casidoro, su amigo Cipriano de Valera, conocido así por haber nacido en Valera, la Vieja, serviría como destacado profesor del Colegio Magdaleno de la ciudad de Oxford, Inglaterra. Fue ahí que empezó a trabajar en la revisión de la Biblia de Casidoro de Reina. Entre sus aportaciones más notorias a la traducción de Casidoro estaría eliminando lo que le llamé en los libros apócrifos, así como mejorar la sintaxis en castellano en 1602. Al terminar su revisión, debido a que en Londres no había imprenta capaces de abarcar tanto vasto proyecto, Valeria viajó a Ámsterdam para imprimir la Biblia del Cántaro, ahora conocido como la Reina Valera. Esta Biblia que yo tengo aquí, al principio, cuando fue impresa, se conocía como la Biblia del Cántaro. Y todas estas imágenes y sellos era para protección y para no llamar la atención de que era la Santa Biblia. Su alcance ha logrado un nivel exponencial con la revisión de 1960, es con la que yo crecí, siendo la versión más distribuida en español en la historia. A ver, ¿cuántos de ustedes traen su Biblia? A ver, ¿puede abrir su Biblia allí a la primera página a ver qué dice? Pues sí, la mía dice aquí, revisión Reina Valera, aquí en la Biblia, y lo dice 1960, o puede decir por acá, revisión 1960. ¿Cómo dice su Biblia? O a lo mejor usted ya es una versión más actual. ¿Cuántos de ustedes traen la Reina Valera? Esta es la versión más distribuida en el continente americano. Por eso la mayoría, en el 100 años atrás, cuando empezó el evangelismo en Centroamérica, esta era la versión que se usaba para evangelizarnos. Y esta es la versión que yo uso, y por eso muchas veces pongo versión Reina Valera, para que si usted tiene otra versión no va a decir, ¿por qué la Biblia del pastor dice diferente a la mía? ¿Será que mi Biblia está equivocada? No, no está equivocada, es una versión, lo que le llaman más actualizada. En Reina y Valera encontramos a dos hombres desapercibidos por la historia, pero grandemente usados por Dios. ¿Verdad? Nosotros somos cristianos, pero nosotros ni conocíamos de quién es Casidoro de Reina ni Cipriano de Valera. Quedaban en el anonimato. Pero Dios usó a estos grandes hombres para que usted y yo pudiésemos tener una Biblia física en nuestras manos. Quiera Dios levantar hombres cuya meta en la vida, como describió Reina la suya propia, sea la proclamación de su conocimiento y el consuelo de su iglesia. Ese era el único deseo de Casidoro de Reina y de Cipriano de Valera, que usted y yo pudiésemos tener una Biblia en nuestras manos. Solamente voy a tomar este punto. Dios transforma la dispersión en misión. Cuando nosotros vemos el patrón bíblico, mis amados hermanos, los creyentes fueron desplazados, pero el evangelio fue extendido. El libro de Hechos describe una iglesia bajo presión. Esteban había sido apedreado y se desencadenó una persecución intensa en contra de la iglesia. Pero los creyentes de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, fueron esparcidos por Judea y por Samaria. No obstante, cuando vemos la Escritura, toda esta dispersión no apagó el fuego y la pasión de su fe. Al contrario, fue un combustible que multiplicó la evangelización en el tiempo del inicio de la iglesia. La dispersión, el exilio, tenía un propósito y Dios estaba manejando su plan perfecto en el tiempo de la iglesia primitiva para cumplirlo. El Señor Jesús en el libro de Hechos 1:8 dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Y Dios va a usar cualquier circunstancia en nuestras vidas para cumplir su propósito. Amada familia Fone en español, mis amados hermanos, no importa cuál sea tu situación, si es una situación de éxito, de prosperidad, permite que Dios sea glorificado a través de tus negocios y tus empresas. Que Dios sea conocido en medio de tu grandeza, en medio de tu progreso, que Dios sea conocido. Tú puedes decir, pastor, yo estoy sufriendo, estoy siendo amenazado. Permite que Dios en esos momentos igualmente pueda ser glorificado. El propósito de Dios hacia tu vida, hacia tu familia, no es que tú pases un sufrimiento, un dolor, una decepción, sino que Él está orquestando grandes cosas en la cual Él va a manifestarse. Y esto es lo más hermoso, que Dios quiere usar tu vida, mis circunstancias, mis situaciones para darse Él a conocer. Gracias por su entusiasmo. Pero Dios va a usar toda la adversidad, aun cuando todo te va bien. Gloria a Dios por ello. La persecución terminó impulsando geográficamente la misión anunciada por nuestro Salvador Jesucristo. El sufrimiento no era bueno en sí, pero Dios, que gobierna todo, que es soberano sobre todo, tenía un propósito divino y redentor. La iglesia desde su nacimiento ha sufrido persecución hasta el día de hoy. Así que, viendo la historia de estos hombres, podemos aprender lo siguiente. Nos podemos identificar con ellos. La salida tanto de Casidoro de Reina como Cipriano de Valera no fue un viaje turístico programado, ni con una mudanza cómoda, sino el exilio de ellos significó perder la patria, perder seguridad, perder la reputación, perder la estabilidad, perder la familia, dejar la familia atrás. Vivieron en diversas ciudades europeas, entre ellas Ginebra, Londres, Amberes, Frankfurt, Basilia. Fueron acusados injustamente. ¿Se identifica igualmente usted como hispano, como latino? Hemos dejado muchas cosas atrás por venir hacia este país, pensando que aquí podemos sobresalir, prosperar, y nos damos cuenta que si usted quiere sobresalir tiene que trabajar lo doble, que nada es gratis. Nosotros nos podemos identificar con el exilio de estos dos hombres. Ir a lugares, a países que no era su cultura, que no era su idioma, que se sentían amenazados porque no eran parte de esa cultura, pero ellos sabían el propósito que tenían. Ellos conocían el propósito. Lo que quiero dejar en tu vida, en tu corazón el día de hoy es, ¿sabes la razón por qué tú estás aquí? ¿Hay un propósito de tu vida vivir en Estados Unidos? De tener tu compañía, de tener tu empresa, de soñar tener una compañía, soñar tener una empresa. ¿Cuál es el propósito de ello? Ellos se sintieron amenazados y vivieron esta experiencia, pero ellos sabían un propósito y ellos decían, nosotros tenemos un propósito, tenemos una misión, tenemos una visión y lo vamos a cumplir. Si tú y yo, mi amado hermano, mis amados hermanos, como pueblo latino, como pueblo hispano, entendemos el propósito de Dios para nuestra vida, nuestras familias en este lugar, déjame decirte que cualquier adversidad que tú vengas en tu vida va a ser un impulso para que el Señor sea glorificado en tu vida. Gracias, Señor, por ello. Vivieron experiencias como nosotros los latinos vivimos en este lugar. Que hemos sido víctimas de sospecha, sí. Se nos ha acusado injustamente, sí. Pero nosotros podemos entender esa gran verdad. Cada uno de ellos pudieron entender que el exilio Dios lo estaba usando para que Él sea glorificado. Termino con esto. Una aplicación inmediata para nosotros el día de hoy. Como hispanos, hemos vivido esta experiencia, como dije al principio. Dejar la tierra natal. Hemos sufrido igualmente esa experiencia.
Tal vez tú puedes decir, pastor, yo no he sufrido esa experiencia, gracias a Dios, yo nací en este país, gloria a Dios por ello. Es una bendición. Dejamos nuestra tierra natal, aprender un nuevo sistema, convivir con otras culturas, enfrentar incertidumbres. Pero el día de hoy podemos entender la vida de estos dos hombres en la historia de Casidoro de Reina, Cipriano de Valera. Observar una experiencia o tener una experiencia migratoria, más que eso, esta experiencia de estos varones, de estos hombres, nos revela una verdad espiritual. Y es la siguiente: el estar lejos de nuestro país de origen no significa estar lejos del propósito de Dios para nuestra vida. Escucha bien, el que estemos lejos de nuestros países, lejos de nuestros seres amados, lejos de nuestros padres, lejos de nuestras familias, no significa que tú estás lejos del propósito de Dios para tu vida. Si tú vives en esta nación, tú vives en Estados Unidos, Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, Señor, revélame, muéstrame, ilumíname cuál es el propósito tuyo hacia mi vida? Porque tú puedes conocer tu propio propósito en este lugar, pero lo interesante y lo significante es que conozcas el propósito de Dios para ti en esta vida. Amada familia Fon en español, tu historia migratoria puede convertirse en un puente para el Evangelio. La incertidumbre legal, económica, cultural, no cancela el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Tus hijos, tus hijas, tu descendencia, al vivir entre dos idiomas, al convivir entre dos culturas, puede que sea llegar a ser un instrumentos misioneros excepcionales. Mire, yo viajo mucho y hay una comunidad que necesita mucho de los latinos, se identifica con nosotros. Yo quisiera, anhelaría o anhelo de corazón que entre nosotros hubiese hombres, jovencitas, jovencitos, llamados por el Señor, ir a aquellas etnias que puedan predicar el Evangelio de Jesucristo. Hablan dos idiomas, dominan dos culturas, pueden intercalar, pueden hacer una función en otra cultura y compartir del amor de Cristo Jesús. No importa cuál sea la dinámica que nuestros hijos estén viviendo, se están preparando académicamente, profesionalmente. No es tanto obtener un título de una universidad, sino usar ese título para dar a conocer a Jesucristo. Es un título de médico, ir a aquellos lugares donde necesitan la medicina, pero más que dar una medicina, dar las buenas nuevas de salvación y la cura para el pecado, que es la sangre del Cordero de Dios. Que Dios nos bendice con negocios, empresas, compañías. Ir a lugares aquellos donde hay la escasez del pan, del agua, pero no simplemente traer y proveer el pan, el agua a esos pueblos, sino también traer el agua de vida y el pan de vida que es Cristo Jesús. Quizás has llegado a este país buscando oportunidades, pero déjame decirte que también Dios puede habernos traído aquí para cumplir una misión. Mi deseo es, amada familia Fon en español, que cada uno de nosotros vivamos nuestra misión en nuestro lugar, en tu trabajo, en tu empresa, en tu compañía. Y recuerda siempre que no importa cuál sea tu adversidad, Dios está en control, Dios está manejando todo, porque Él ya ha visto el final de la historia. Tal vez vamos a pasar por esos momentos difíciles, pero tenemos que alegrarnos como el Señor Jesús vio la cruz. Dice que cuando vio la cruz no vio el dolor, no vio el sufrimiento, sino vio todo lo que el sufrimiento y el dolor atraería hacia el Padre. Y ese fruto somos cada uno de nosotros.
Padre Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hombres como Casidoro de Reina, Cipriano de Valera. A veces nosotros ni los conocíamos ni quién eran. Y alguien nos habló y nos testificó y abría las páginas de un libro llamado Biblia y nos decía, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también nos decían, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y a través de las páginas de este libro llamada Biblia, describían el amor de Cristo Jesús, muriendo en una cruz del Calvario, resucitando de la tumba, de la muerte y ofreciéndonos vida eterna. Gracias por este libro llamado Biblia. Pero muchas gracias por preservar, cuidar y proteger a estos dos hombres, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, que tuvieron una visión y ellos vieron a todo el pueblo hispano-latino, aunque ellos no lo vieron, no lo palparon, pero ahora nosotros podemos experimentarlo. Padre Santo, permite que no tengamos de bajo valor la Escritura, que cada vez que abramos ese libro, escudriñemos en ellos, pueda nuestra mente volar hacia el siglo XVI y ver a aquellos hombres a medianoche, a oscuras, a la luz de una vela, traduciendo la Escritura. Que cuando nosotros podamos leer la Escritura, abrir las páginas de este libro, nuestra mente pueda volar hacia el tiempo de la Inquisición y podamos visualizar hombres, mujeres siendo torturados y quemados en una hoguera para que nosotros pudiésemos tener una copia de este libro. Y permítenos que seamos agradecidos contigo porque tú así lo has preservado. Ahora, Padre, permite que cada uno de nosotros podamos compartir la historia de este libro. No en sí el libro, sino el mensaje que este libro presenta, y es Jesucristo. Danos la gracia y la sabiduría, la valentía y la astucia de predicar el Evangelio de Jesucristo. Y danos el gozo y el privilegio de que muchos vengan al conocimiento de la verdad. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén.